Muy bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta serie de sesiones de filosofía de la guerra, que lleva un segundo título, que es Las guerras del presente vistas desde el materialismo filosófico. Y antes de meternos en las cuestiones sustantivas, pues yo quería hacer una presentación estética de la cuestión. No hace mucho, en la primera sesión de los cursos de filosofía de este año, el profesor Bueno nos dio una clase magistral sobre el concepto de estética, ¿no? Es un término derivado de la palabra o del vocablo griego aisthesis, significa sensación, percepción, y él nos llevó precisamente dentro de lo que él estaba tratando en relación a las relaciones, pues que hay, en principio, antes de entrar en la dimensión formal, pues hay relaciones materiales y que son fruto pues de la observación, de la percepción. Entonces, lo que yo quiero sencillamente en esta presentación estética es que ustedes perciban las relaciones materiales que hay entre todos los asuntos, todos los materiales que he colocado encima de este mostrador, que ahí pues vamos a intentar mostrar aquí las relaciones materiales que se dan. Pues en principio, si lo que queremos hacer es una filosofía de la guerra, pues naturalmente el punto de arranque tiene que ser algún material que nos lleve directamente pues a algún tratado político-militar de la guerra, de manera que lo primero que ustedes ven en primera instancia pues es el de la guerra de Clausewitz, libro que tomamos como punto de referencia precisamente para poder hacer podríamos decir un tratamiento filosófico de la guerra, filosófico-político, y sin un tratado político-militar pues nosotros no podemos en absoluto iniciar este camino, ¿verdad? Vemos, bueno, ustedes no lo ven, pero si yo levanto este libro verán que hay un montón de otros libros que son otros tantos tratados sobre la guerra, el arte de la guerra, pues eso, hay mucho, es un género muy cultivado y yo lo que quiero, en todo caso, en la sesión de hoy es justamente mostrar la conveniencia de partir del libro de Clausewitz, de este tratado y no de otros, que se remontan a tiempos, son anteriores, y que en todo caso luego recuperaremos en la clase que hagamos, o en la lección que hagamos sobre las metodologías beta de la guerra, porque son, por supuesto, tratados muy ricos en cuanto a tácticas, a lo que vamos a llamar, pues eso, metodologías beta, ¿no? Bueno, y al otro lado, ¿verdad? Al otro lado tenemos un tratado filosófico-político de la guerra, es el libro de don Gustavo Bueno, La vuelta a la caverna, terrorismo, guerra y globalización. Precisamente, vamos, en una palabra, hay en unas páginas importantes de este tratado político-filosófico, pues él se refiere al libro de Clausewitz, que toma como punto de referencia, de manera que él es también perfectamente consciente de que para hablar de la guerra, pues claro, hay que tener en cuenta algún tratado. No solamente los tratados político-militares, también, por supuesto, los géneros que nos hablan de la guerra, pues que tienen que ver con la historia, pero ya sabemos que la historia, a su vez, pues nos remite pues a metodologías alfa y metodologías beta, como vamos a intentar presentar aquí. También existen, por supuesto, otros materiales, como pues eso, los materiales que proporcionan los reporteros de guerra, los periodistas, pero también están pues las autobiografías, ¿verdad? Están pues las semblanzas, las biografías, en fin, que hay un material muy rico al respecto, ¿verdad? Y en el medio, aquí están mis cosas, que son las que yo voy a utilizar, pero aquí ven ustedes un conjunto de, pues es una parte de mi archivo particular de lo que yo llamo apariencias periodísticas de las guerras del presente, Es decir, que yo desde hace muchísimo tiempo, pues yo qué sé, en la década de los 80,
cuando se implantó la asignatura de ética precisamente en el bachillerato por el ministro Otero Novas, del que también hablaremos, ¿no?, acerca precisamente de su libro sobre la guerra, recientemente en prensa, y que tuvo a bien el profesor Bueno presentarlo en Madrid. Pues precisamente yo llevaba a mis clases la cuestión de la guerra, ya desde la década de los 80, y he ido recogiendo pues muchísimos materiales, algunas de las apariencias que hay aquí pues son veraces, otras son falaces. Bueno, el caso es que tengo aquí pero en lo que yo quiero insistir es que después de revisar mucho, pues me he dado cuenta de que estas guerras del presente, naturalmente, nos remiten a otros acontecimientos bélicos del pasado, es decir, que hay una concatenación de guerras, con esto lo que quiero decir sencillamente es que es imposible la paz perpetua, no entendida como un término positivo, probablemente en la clase, en la sesión de mañana veremos cómo este término es un término que tiene un significado positivo militar, que utilizaron tanto Maximiliano de Alemania, el emperador germánico, o Francisco I o Carlos V. Veremos que tiene un significado, pero que sin embargo, como también es bien sabido, pues Kant extrapoló esta noción, podríamos decir político-militar, y la llevó pues al mundo ideal de su razón pura, ¿verdad? Bueno, y entonces pues no es posible la paz perpetua a no ser que creamos pues en el fin de la historia, ¿no? Y esto no es la tesis de partida, sino que estas guerras de las que vamos a hablar aquí, las del presente, pues tienen un pasado, podríamos decir un pasado inmediato, y todas tienen explicaciones de carácter material, ¿no? Por supuesto, con sus variaciones, con sus novedades, pero que hay un continuo, ¿verdad? Y que aunque haya pues diferencias, discontinuidades entre las partes, pues sin embargo nosotros vamos a ver cómo, esto lo haremos en la última de las sesiones al progresar sobre estas guerras, cómo estas guerras pues tienen un sustrato siempre material, que está ligado, por supuesto, a la capa basal, a la capa cortical, y que veremos que los estados, las sociedades políticas se enfrentan, pues naturalmente, porque siguen manteniendo sus intereses, estos no se ven satisfechos con paces que son parciales, ¿verdad?, y entonces, pues, por así decirlo, en una fase siguiente en la que ven la oportunidad, pues vuelven a hacer la reivindicación, y así continuamente, ¿verdad? Y como resulta que, según la tesis de Clausewitz, pues llega un momento en que lo que sería uno de los aspectos importantes de la capa cortical, es decir, pues la diplomacia, es decir, el poder determinante, no puede determinar el fin de un conflicto entre intereses, pues entonces el paso siguiente es ascender, y son precisamente los ejércitos los que tienen la palabra, y ahí el que tiene más armamento pues es el que al final determina realmente, ¿no? O sea que esta es la tesis que vamos a mantener aquí, ¿verdad? Bueno, entonces el libro de Don Gustavo, pues contiene en cierta medida las tesis de Clausewitz, pero yo quería decir que este material que pertenece al mundo de las apariencias, este material, estas apariencias periodísticas, contienen, como he dicho, por supuesto, ¿no?, reportajes importantes de lo que son los reporteros de guerra, algunos de los cuales luego se convierten en novelistas, como por ejemplo pues Pérez Reverte, su obra, su novela Trafalgar, pues vamos a hablar de ella probablemente mañana, esto y otros pues en poetas, ¿verdad? Bueno, y así sucesivamente, como puede ser el caso de Wilfred Owen, que ahora está muy de moda, precisamente porque su obra poética pues se ha publicado, se acaba de publicar, ¿no? Se acaba de traducir y presentar bien.
Entonces, pues además de eso, la mayor parte de yo he llegado a esa conclusión, una buena parte de las apariencias periodísticas llevan el sello de la paz perpetua. Es decir, que la mayor parte de los periodistas, pero no solo periodistas, reporteros, biógrafos, etcétera, parece que están imbuidos por los horrores, por la necesidad de una paz perpetua que acabe definitivamente con los horrores de la guerra. Es decir, que se ponen siempre en la perspectiva ética, no son capaces de ver que además de la perspectiva ética, pues está la perspectiva político-moral, y esta es la que la adoptan muy pocos periodistas, ¿no? Bueno, pues bien, el libro de don Gustavo, pues lo considero yo precisamente como un tratado filosófico en la línea marcada precisamente pues por la filosofía académica, es decir, tanto en la obra de Platón como en la obra de Santo Tomás nos encontramos precisamente con que antes de llegar Platón a ofrecer sus puntos de vista, pues ofrece una discusión, ¿no? Por ejemplo, en la República, las referencias que hay a la guerra pues son fruto de una discusión, ¿verdad?, acerca de cuáles son las causas, bueno, o las razones por las que hay guerra. Por supuesto, Platón adopta una concepción idealista, él considera que no tendría por qué haber guerra si los estados fueran sanos, luego, pero hay otro famoso diálogo, el Laques. Laques es un militar que participó, como es bien sabido, en la guerra murió en la batalla de Mantinea, pues estaba el rey Agis, pues eso, en las guerras médicas, esto es, me estaba confundiendo yo. Y está Nicias, ¿no?, los dos grandes rivales de ese diálogo. Por supuesto, vamos a ver, perdón, es guerra del Peloponeso, me estoy yo confundiendo, no son las médicas, porque precisamente en este diálogo, precisamente Laques hace una referencia a la batalla de Delión, que esta sí que tiene lugar un poquito antes, y yo no sé por qué he cruzado una batalla con otra, pero bueno, es igual. Y que la batalla de Delión pues tiene que ver con el reinado de Brásidas, luego viene Agis y ahí es donde precisamente Laques muere, y él es muy partidario de la educación militar, él ve las cosas de esta manera, ¿verdad?, como realmente Atenas ha perdido, pues lo que no puede es mantenerse, lo que no puede es eso, desmarcarse de lo que sería una preocupación militar y una defensa militar, mientras que Nicias pues es más partidario de que la educación no tiene que ir por esos derroteros, que no tendría por qué haber, por así, de servicio militar o algo así, ¿verdad? Y entonces pues al final se está discutiendo acerca de unas tácticas, de unos ejercicios militares con armas para los jóvenes atenienses, y entonces pues al final Laques dice que hay que mantenerlos y Nicias dice pues que no son tan... Y en todo caso se está discutiendo ahí acerca de la virtud de la andreia, es decir, el valor militar, qué componentes tiene que llevar. Y entonces pues el resultado final de este famoso diálogo pues es que el valor no puede ser entendido al margen de la razón, ¿no?, cosa que aprovecha Sócrates, bueno, Platón, claro, para decir que también la razón tiene que estar presente en otras virtudes. Bueno, pues bien, esto por un lado, es decir, que el profesor Bueno, y luego, claro, la obra de Santo Tomás de Aquino, es decir, la Suma Teológica, como es bien sabido, su estructura consiste precisamente en ofrecer primero unas objeciones, unas tesis, ¿verdad?, y luego pues unas respuestas a las objeciones. En cierta medida, el libro de don Gustavo sobre la guerra me parece que en esa obra se pueden apreciar estos tres momentos, ¿verdad?, es decir, el reconocimiento de
de las tesis, lo que voy a llamar yo los teoremas de Clausewitz, la incorporación de ese movimiento pacifista, precisamente lo escribe a propósito de ese movimiento que hubo en España contra la guerra de Irak, el no a la guerra, que supone naturalmente pues una filosofía muy propia, naturalmente, pues de lo que acabamos de decir ahora, de los reporteros, periodistas, novelistas, poetas, prácticamente, bueno, pues todo el mundo parece que considera pues que uno es buena persona si echa pestes contra la guerra y está pensando en la paz, pero en la paz perpetua de Kant, ¿verdad? Entonces, precisamente él lo que hace en este libro es, desde las tesis, desde los teoremas de Clausewitz, pues, bueno, pues eso, pues ofrecer respuestas a esas objeciones que se pueden articular contra la guerra, ¿no? Y entonces pues ese es el asunto. Bueno, y yo antes he levantado este libro, porque detrás de él naturalmente hay una historia muy rica de tratados y que vamos a presentar a continuación. Son precisamente pues el arte de la guerra de Sun Tzu, un chino que es del siglo VI y V antes de Cristo, contemporáneo de Confucio, y además mi punto de vista es que está vinculado precisamente a ese movimiento. Este es el libro que vamos a comentar, y veremos, claro, que es un tratado sobre la guerra, pero una guerra entre señoríos orientales, con lo cual no es aplicable a nuestro presente, ni mucho menos. Pero también lo vamos a recuperar, este libro, para este apartado que abordaremos la penúltima sesión, sobre las metodologías beta de la guerra entendida como una ciencia ella misma, que tiene metodologías alfa y beta. Por supuesto, no he podido menos de ir de China, pues a Grecia, ¿no? y encontrarnos con la poliorcética de Eneas el Táctico, que se trata de un personaje que su identidad pues no está del todo determinada, y que hay quien pues le hace como un capitán que participó en la Anábasis, que es otro libro donde se narra pues eso, las vicisitudes de Jenofonte para dar salida a un contingente de mercenarios. Bueno, pues en la Anábasis efectivamente hay un Eneas de Estínfalo, el famoso lago en el que Hércules tuvo que trabajar duro contra las aves, ¿no? Bueno, pues entonces hay efectivamente una referencia al capitán Eneas, porque la tradición popular le hacía pues como este Eneas el Táctico, que habla precisamente de tácticas militares para eliminar los asedios, para evitar asedios a las ciudades, ¿no? Pues sí que efectivamente aparece como un capitán en esa retirada famosa, ¿verdad? Bueno, luego tenemos que, por supuesto, ir a la Edad Media, pero tampoco de la misma manera que el arte de la guerra de Sun Tzu no nos permite centrar, porque si hablamos de filosofía de la guerra, pues tiene que ser una filosofía centrada. Pues lo mismo pasaría con lo que serían los libros de caballerías referidos a las guerras feudales, entre señores feudales. Sin embargo, sí que me ha parecido oportuno, puesto que es un producto de la casa, decir algo sobre el libro del Yihad. Manuel Enrique Prado Cueva hace una presentación de este libro, partiendo por supuesto de la traducción de Carlos Quirós, el polesano, ¿no? Este sacerdote castrense, que era arabista también, y hace un parangón entre la Bidaya, porque este librito es el capítulo 10 de los 57, me parece, de los 57 capítulos del Bidaya, que viene a ser algo así como el ordenamiento jurídico y que son la base de la Sharia, ¿verdad? Pues hace parangón con las 7 partidas. Es una obra que posteriormente aparecerá porque también Alfonso X el Sabio pues hace referencia a la guerra, pero siempre de manera indirecta, no así como Averroes, que tiene una especie de
de referencia directa, pero no es un tratado de guerra, porque es más bien algo así como una ética o un conjunto de normas, pues para ver qué se hace con los bienes, con quién se tiene que combatir. Bueno, realmente no es un tratado de guerra, ¿verdad? Y luego, finalmente, pues hablaremos del libro de Maquiavelo, claro, porque del arte de la guerra, esto ya se acerca más a nuestra situación, pero veremos que tampoco el libro de Maquiavelo, que murió en el 27, puede ser tomado como punto de referencia, porque él todavía se mueve dentro de esa concepción según la cual tiene mucho de componente medieval, pero claro, por supuesto, lo que él hace es tener en mente la ciudad de Florencia, y entonces su punto de vista es de nuevo la ciudad-estado, y entonces cómo defender la ciudad-estado de los bárbaros, que son suizos, germanos. Démonos cuenta de que es la época en la que los suizos pues son sobre todo, tienen contingentes de soldados mercenarios, y por eso precisamente esta es la cuestión que les lleva a estos autores que acabo de decir yo hace un momento, es decir, a Maximiliano, a Francisco I, a Carlos V, el ganarse el favor de los mercenarios, para tener una paz perpetua con ellos. Esta es la cuestión, lo cual no quiere decir que se acaben las guerras, sino que Francisco I no quiere tener detrás de él, pues, bueno, además hay que saber que como lo que se disputan es el milanesado, pues que los cantones suizos están ahí al lado, está también Borgoña, que Maximiliano está casado con una borgoñesa, y entonces pues él tiene sus intereses y es lógico que, bueno, pues esto es, ¿no? Y entonces Maquiavelo tiene todavía esta mentalidad de las ciudades-estado, de los estados pequeñitos, que tienen que tener un ejército, pero es muy bonito el libro desde un punto de vista betaoperatorio, porque aquí aparecen muchísimos diseños de cómo tiene que ir el ejército para atacar en una situación, en una posición o en otra, y algo vamos a decir de él, ¿verdad? Pero a mi juicio, pues tampoco lo podemos tomar como tratado de referencia, precisamente porque no hay en él todavía componentes propios de la edad contemporánea, Y esto es lo que me parece que aparece como novedad en el de la guerra de Clausewitz, donde, claro, como resulta que él ya tiene que enfrentarse a la invasión napoleónica, pues entonces ya está ejercitado en este libro no solamente la idea de sociedad política y de Estado constituido a base de sangre y fuego, sino también la idea de nación política, sencillamente porque Prusia está siendo invadida por Napoleón, y entonces pues hay, y además, esto es muy importante, hay referencias al Imperio Español, a Carlos V, a Alejandro de Farnesio, o sea que realmente Clausewitz está funcionando no solamente con la idea de Estado, sino también con la idea de imperio, y por tanto él tiene noción de lo que es una guerra imperial, y por supuesto, a mi juicio, pues creo que está ejercida también la idea de nación política, bueno, por lo menos soslayada, por lo menos, aunque sea de forma oblicua, cosa que no ocurre aquí en Maquiavelo, ni mucho menos, ¿verdad? Esta es, a mi juicio, la gran diferencia entre estos tratados, ¿verdad? Y esto, vamos, realmente este conjunto de tratados, quería decir, aunque algunos historiadores franceses y algunos filósofos franceses, como Raymond Aron, pues crean que Clausewitz pues es una especie de derivación del espíritu de las leyes de Montesquieu. Esto no lo vamos a negar rotundamente, claro, es decir, que creemos que Clausewitz habría inaugurado un nuevo, dentro del género de los tratados sobre la guerra, habría inaugurado precisamente lo que sería un tratado contemporáneo de la guerra, y que eso no tiene parangón y no puede compararse ni mucho menos con, porque en el fondo, claro que Montesquieu habla de la guerra en dos capítulos, ¿verdad?, pero lo hace desde una perspectiva jurídica, porque habla de las leyes para las guerras ofensivas y las defensivas, pero él habla de la guerra justa, cosa que no se le ocurre a Clausewitz ni mucho menos, ¿verdad?, sino que para Clausewitz la guerra pues es una continuidad de la política con otros procedimientos, una palabra, ¿verdad? Bueno, esto lo vamos a desmentir, lo vamos a deshacer. Y luego, y ya con esto termino esta exposición estética, pues
vamos a presentar aquí también lo que no puede ser nunca considerado como un tratado sobre la guerra, y es el ensayo sobre el gobierno civil de Montesquieu. Efectivamente, tiene varios capítulos dedicados a la guerra, sobre todo el que dedica él a lo que llama la conquista, y entonces veremos que esto no puede ser admitido, claro, sencillamente porque él tiene una teoría completamente idealista del asunto, y luego pues tenemos oportunidad de deshacer esta idea, ¿no? Porque es otra tradición, la tradición contractual, la teoría del pacto social, y entonces pues claro, la guerra no está justificada, no está legitimada, porque pues eso no se puede instaurar un gobierno pues a base de la fuerza y de las armas, sino que tienen que ser otros procedimientos. Eso es un déficit, un desvarío, ¿verdad?, que tiene que ver pues con el estado de guerra, pero que nosotros tenemos que recuperar el estado natural. Bueno, a grandes rasgos este sería el asunto. Y ahora, pues, bueno, también en El Príncipe de Maquiavelo hay 2 capítulos dedicados a la guerra, pero como vamos a hablar de su tratado directamente, pues, bueno, esto en lo relativo, en lo que podríamos llamar esta presentación estética. Verán ustedes, hay un globo terráqueo, que también, pues claro, forma parte de este montaje estético, ¿verdad?, porque las guerras del presente de las que vamos a hablar, a continuación, pues tiene lugar precisamente en este globo. Yo me he tomado la molestia, pues de hacer peinar todo el globo para hacer un recorrido por las guerras del presente, bueno, desde los últimos años. Tengo que decir que en el salón de la casa de don Gustavo hay otro globo terráqueo. El otro día lo vi y dije, vaya, qué casualidad, ¿no? O sea, que él también, de alguna manera, siempre ha tenido presente pues que hay que orientarse, pues eso, dentro del globo, ¿verdad?, y no en la estratosfera como hizo Manuel Kant con su paz perpetua. Muy bien, pues entonces hecha esta presentación, pues nada, vamos a dar comienzo a lo que serían las 2 sesiones de hoy, que no sé si tenemos que interrumpir a la mitad, o yo creo que no nos va a dar tiempo a ello, entonces que casi mejor pues lo vamos a hacer todo de un tirón. Bien, entonces lo que verán ustedes es que he hecho como un pequeño guión, y pasamos a la segunda cuestión, que vendría a ser algo así como el planteamiento de la cuestión de la guerra, es decir, qué es la guerra, ¿no? Y entonces, como nuestra propuesta es una filosofía centrada, lo que pretendemos es precisamente una especie de acercamiento a lo que podría ser pues un tratado filosófico-político, una especie de summa belli, igual que hay summa teológica, pues esa es la pretensión, es decir, que nuestras exposiciones de estas sesiones sobre la guerra tienen como objetivo precisamente este asunto, ¿no? Entonces, la palabra filosofía de la guerra tiene este significado, ¿verdad? Es decir, que es una filosofía orientada, y por tanto no es un genitivo subjetivo, nos enfrentamos rotundamente pues a todas las opiniones que pueden aparecer, incluso desde el Ministerio de Defensa, pues en relación a la guerra, ¿no? Es decir, dulcificándola o poniendo, qué sé yo, pues términos eufemísticos, ¿verdad? Eso naturalmente lo rechazamos rotundamente. Y luego, en consecuencia, el término guerra es una idea. De hecho, el profesor Bueno, el capítulo que dedica a la guerra, dice la idea de guerra. O sea, que él sabe perfectamente que está ante una idea, y que entonces esta idea de dónde viene, ¿verdad? Pues esto va a ser la sesión de mañana, que hay un enjambre de categorías que se ocupan de la guerra, pero resulta que hay incomunicación entre ellas. Voy a tratar de mostrarlo mañana con, pues a lo mejor unos cuantos ejemplos, ¿no? Y que además no son conmensurables unas con otras, es decir, que una categoría no puede conmensurar a otra. Y de entre todas las categorías donde aparece el concepto guerra, o sea, hay conceptos abundantísimos, tanto en el ámbito pues de la
del arte, como de la literatura, como de las ciencias, muchísimas ciencias se ocupan de ellas, pues hay una que le vamos a dar prioridad, que es, como es lógico, pues la política, no solamente a través de los tratados políticos, sino la historia política, la historia de las guerras realmente existentes y que realmente han existido, y entonces pues buscaremos, como es lógico, pues una concatenación, una conexión. Bueno, este es el objetivo. Bueno, y en cuanto al segundo enunciado, del presente vistas desde el materialismo filosófico, por supuesto el punto de arranque o la noción o la idea pues es hablar de las guerras que nos envuelven, ¿verdad? La guerra de Libia, que acaba de terminar. Sobre todo nos centraremos a aquellas en las que España tiene algún vínculo, alguna relación, ¿verdad? Pues por supuesto la guerra de Afganistán. Hoy mismo, como ayer o antes de ayer, pues fallece un soldado español, pero también la guerra del Líbano, que todavía no ha terminado, no ha concluido realmente, ¿verdad? Bueno, y ahora veremos que he hecho yo pues un dossier donde realmente pues es imposible pensar en que la cosa se ha terminado, como piensan algunos, que esa es otra de las partes que vamos a decir aquí, ¿verdad? De manera que la cuestión es progresar sobre esas guerras, pero tenemos que hacerlo con un instrumental que no sea el que nos proporcionan los reporteros de guerra, pues entonces estamos perdidos, no sabremos lo que significan las guerras del presente, Y entonces para ello pues tenemos que regresar, por supuesto, como es lógico, pues a lo que podríamos llamar, pues eso, las doctrinas que desde el materialismo filosófico hemos seleccionado para hablar de las guerras del presente, que si no se podría hacer, ¿verdad? O sea que hay que hacer estos ejercicios de regresar a estas nociones para realmente progresar, y tener en cuenta no solamente lo que está ocurriendo en el presente, sino cómo conectamos esto con el pasado inmediato y así sucesivamente. Bueno, desde luego el libro de Clausewitz va a ser para nosotros el punto de arranque, ¿verdad? Y desde el materialismo filosófico, además, una vez que hayamos expuesto las doctrinas fundamentales que se resumen, lo ponemos aquí, ¿verdad?, una teoría del Estado, del imperio y de la nación, realmente produce bochorno, ver cómo una gran parte de nuestros militares no saben lo que es el Estado, tienen completamente una nebulosa absoluta, lo pudimos comprobar este verano en los cursos de verano de La Rioja. Entonces, conviene que presentemos aquí pues una teoría del Estado, del imperio y de la nación de carácter materialista. Todo el mundo estará pensando ya pues en los ensayos sobre las categorías de las ciencias políticas en España frente a Europa, y España no es un mito, ¿no? Estas tres grandes obras del profesor Bueno van a ser aquí extractadas. Por supuesto, como todo el mundo las conoce y demás, pues no voy a ser demasiado explícito al respecto, porque la obra ya está publicada y está ahí, ¿verdad? Probablemente la parte que también pertenece al materialismo filosófico, que es una teoría materialista de la causalidad histórica, donde él determina o establece la diferencia entre lo que es la causalidad que tiene que entenderse para el terreno de las ciencias físicas, y otra cosa es la causalidad histórica. Entonces ahí es donde yo voy a incidir, a partir precisamente de su trabajo sobre la causalidad. Es decir, que se trataría de reexponerlo precisamente para aprovechar aquella parte en la que él incide sobre lo que tiene que ser la causalidad para entender la historia. Es decir, la concatenación histórica no puede en absoluto reducirse a una concatenación física, y esto es muy importante, y en eso voy yo a... Y luego finalmente una nosiología, es decir, que la propia guerra es una ciencia y a un conjunto de ciencias o de técnicas, y entonces ahí la teoría del cierre de categoría nos ofrece, ¿verdad?, un tablero de metodologías posibles, y yo le he encontrado a esa estructura pues un juego impresionante, porque podemos llenar de muchísimo contenido. Ya he dicho algo, ¿verdad?, ya he dicho algo sobre las metodologías beta, porque los tratados de guerra son realmente metodologías beta, los tratados
todos en realidad, y algunos pues son más potentes, pues, por supuesto el de Clausewitz, como vamos a ver ahora, ¿verdad? Y una vez que hayamos hecho esto, tendremos ya la posibilidad de arremeter contra las alternativas filosóficas al materialismo filosófico sobre la guerra. Y esto también es una cosa que estoy yo elaborando, llevo tiempo ya en ello, y para ello pues recurro sobre todo, bueno, no tanto a la filosofía histórica ya constituida, es decir, Platón, Kant, Hegel, etcétera, sino a los contemporáneos nuestros, a los que están escribiendo sobre la guerra y que lo hacen o desde una perspectiva exegética o dogmática o escéptica o adjetiva. Ya verán ustedes pues la cantidad de expresiones sobre este asunto pues en colegas que son muy conocidos, ¿verdad? Como por ejemplo Muguerza, para poner ya un ejemplo de por dónde van a ir los tiros, o acabo de decir yo antes de Raymond Aron, etcétera. Es decir, son personajes que pertenecen a nuestro presente, desde un punto de vista del presente subjetivo, y que pues tienen visiones completamente equivocadas. Bueno, y una vez que hayamos hecho esto, pues ya evidentemente progresamos con el instrumental que hayamos expuesto aquí, hayamos extendido aquí, iremos a las guerras y iremos naturalmente por continentes, ¿verdad? Es decir, por unidades continentales, ¿verdad? Las guerras en África, las guerras en Europa, las guerras en el mar de la China, las guerras pues en el mundo árabe, según esa nomenclatura que vamos a utilizar aquí, pero también guerras, algunas en estado latente y otros no tanto en Iberoamérica, que esto es un asunto que yo llevo también mucho tiempo mirándolo, es decir, que aquello no es un paraíso, ¿verdad? Aquella canción de Nino Bravo, ¿verdad? Cuando Dios quiso hacer el paraíso, pensó en América, pues ya veremos que hay conflictos para ir y tomar allí, ¿verdad? Que puede eso desencadenar o puede precipitar en una guerra, ¿verdad? Por supuesto Europa, eso de que la Europa sublime, no hay, pues claro, tenemos todavía coleando la guerra de los Balcanes, de la que vamos a hablar aquí, que es, podemos decir, la tercera guerra de los Balcanes, claro, que no es una cosa nueva, que tiene que ver con la Primera Guerra, la Segunda, la Guerra Mundial, en fin, y así sucesivamente. Bien, entonces, pues, yo ya lo que quiero hacer es una descarga de estos tratados que me he estado mirando yo trabajosamente, y que, pues eso, me parece a mí que tienen enorme interés antes de pasar a lo que podríamos llamar esta cuestión que yo planteo acerca de la pregunta, ¿verdad?, que me hago es, ¿existen guerras en el presente? Pues hay gente que dice que no, claro, que las niega rotundamente, ¿no? Entonces, yo creo que tiene interés presentar aquí los tratados, estos que son el punto de arranque para mí, claro, por supuesto, a mí me parece que hablar de la guerra sin conocer los tratados político-militares sobre la guerra, pues a mí me parece que es una impostura, cosa que es lo que ocurre precisamente, ¿verdad? Es decir, que muchos de nuestros colegas pues no se han dedicado ni un minuto a leer, a meterse ahí en estos famosos tratados. Bueno, el arte de la guerra de Sun Tzu, que es el primer tratado al que me estoy refiriendo, Sun Tzu es un personaje del siglo VI y V antes de Cristo, y realmente es uno de estos personajes cuya existencia pues está por determinar, ¿no? Hay historiadores chinos que se la niegan, pero otros que no, pero parece que, bueno, y hay su tratado, que es relativamente breve, son unas poquitas páginas, en realidad no son muchas. Pues resulta que fue en el año 1972, en una excavación arqueológica, se encontró en una tumba, en unas tablitas de bambú, pues este tratado, con lo cual, pues aquellos historiadores chinos, aquí está, porque me he comprado el manual bilingüe, ¿no? Esto es, y entonces pues los historiadores chinos que mantienen la existencia de Sun Tzu, pues vienen a decir que esta es una prueba determinante, porque no está contaminada con... Bueno,
Este profesor de la Universidad de Barcelona, creo, se ha fundado en un manuscrito antiquísimo que es el Yinquesam, no en estas tablillas que las ha puesto aquí a continuación, ¿verdad? Entonces, esto es un libro que consta de 13 capítulos, y pues hay cosas muy curiosas, tiene mucho interés, ¿verdad? Pues desde un punto de vista beta operatorio. Es decir, que lo primero que tiene que hacer un estratega, en realidad un táctico, antes de entrar en guerra, pues es hacer una evaluación, pero ya nos lleva al mundo, podríamos decir, de la ética. Es decir, lo primero que tiene la primera nota de esta evaluación es que el gobernante sea recto, sea justo, con lo cual, pues claro, ya estamos hablando de un caballero oriental, pues que sea magnánimo, etcétera. Esto es lo que está intentando decir él, ¿no? Luego, que no se puede hacer una guerra en tiempos que son pues inadecuados para ese podríamos decir, para ese reino o para ese señorío, porque no se puede hablar todavía de Estado en el sentido. Luego, tener cuidado con el terreno, que no sea pantanoso. Luego, pues cuidar mucho el mando, y luego pues que haya orden en el ejército, ¿verdad? Otro libro lo dedica a cómo se tiene que preparar la guerra, pero claro, son cositas es un texto muy breve, cómo tiene que prepararse la ofensiva. Luego este capítulo tercero, vamos a referirnos a él, vamos a leer un pequeño fragmento, porque está lleno, podríamos decir, de referencias a lo que sería un anhelo por la paz. O sea que realmente Sun Tzu estaría también escribiendo un tratado de guerra, pero pensando en la paz perpetua, Esta es la cuestión, a la conclusión que yo he llegado, y que en cierta medida yo lo voy a emparentar con el movimiento, pues, de lo que podríamos llamar eso, Confucio, el confucianismo, es decir, que están en la misma época, y se trataría de un movimiento epocal, como voy a tratar yo pero no en la línea mantenida por este hombre, por Karl Jasper. A propósito, no he cogido el libro de él, bueno, es igual, sí, aquí está. No en la idea esta del tiempo eje, sino una teoría epocal que acaba de defender el profesor Bueno a propósito de los indignados. Es un poco lo que voy a intentar ensayar yo, ¿verdad? Bueno, la forma de la guerra es el ser invulnerable. La potencia de la guerra quiere decir que un general es tanto mejor cuanto de menos unidades saca más partido, y pone el ejemplo de la música, curioso, es decir, que con 5 notas podemos hacer muchas combinaciones. Bueno, pues eso, con una decuria, pues podemos vencer a una centuria, ¿verdad? Y claro, pues eso es así como lo plantea él, en función precisamente de la pericia del que lleve el mando y que tenga orden dentro de las unidades que. Bueno, otro capítulo que me llamó muchísimo la atención, pues es el hecho de que es muy importante la puntualidad en la guerra, o sea que hay que llegar pronto al campo de batalla, una cosa que me hizo mucha gracia, que el que llega primero, pues eso, algo así como al que madruga Dios le ayuda, ¿no? Luego, pues que a veces las guerras empiezan con ventajas, pero que hay que superar las adversidades. Eso es el capítulo 7. Y el más importante para mí, para desestimar este libro como punto de arranque para nuestra teoría político-militar, es el capítulo 8, donde dice precisamente que las guerras tienen que evitar lo que serían las zonas de encrucijada, es decir, las tierras que no son de nadie. Es decir, que Sun Tzu no mantiene la teoría de la apropiación, sino que los señores orientales pues están ubicados en un lugar y se mueven de un lugar a otro, pero no hay fronteras, podríamos decir. Esta es, a mi juicio, lo que he sacado yo del libro octavo, pues donde habla de las 9 variaciones y bueno, pues eso, pues nada, leemos un pequeño fragmento, ¿verdad? Dice: propio del buen hacer militar es no acampar en terrenos propicios al estancamiento, fundar alianzas en terrenos que sean encrucijada de estados,
no detenerse en terrenos desligados del propio, o sea que no hay apropiación, es decir, que ya da por sentado Sun Tzu que hay un terreno propio y que en todo caso pues las guerras pues se tienen que hacer en lugares que no sean conflictivos y que no supongan la posibilidad de la apropiación. Luego el capítulo 9 habla de tácticas, por eso tiene interés beta operatorio. Hay un capítulo muy bonito de carácter topográfico, es decir, cómo hay que conocer el terreno y que no es lo mismo un monte que un valle, que un... bueno. Y luego el capítulo 11 sigue abundando en las tácticas. El capítulo 12 me sorprendió cuando lo leí, dice el ataque con fuego, pero claro, no es artillería, eso está perfectamente en el libro de Maquiavelo. Maquiavelo ya introduce la artillería como arma propia de la edad moderna, claro, pero aquí el fuego es el incendio, es decir, como las tácticas pues para quemar campos, para establecer pues una barrera a través de un incendio, aprovechando los vientos, que la estación sea seca. Bueno, y el capítulo 13 pues abunda en las tácticas y lo que hace pues es una reexposición de los capítulos anteriores. Rápidamente nos vamos a la Poliorcética, que es una obra, Eneas el Táctico, ya hemos dicho de él que tampoco se conoce muy bien su origen, y hay historiadores pues que dudan de que incluso pudiera existir, porque en la mente, podríamos decir, poético militar, pues está la idea del héroe troyano, Eneas el héroe troyano, pero sin embargo Casaubon, un historiador contemporáneo, pues llega sencillamente a zanjar el asunto diciendo no, este Eneas que escribió este libro, por lo que yo sé y por lo que yo he investigado, tiene que ver con ese capitán que aparece citado por Jenofonte en la Anábasis, ¿no? en un episodio que dice así: entonces se produjo un espectáculo terrible, las mujeres, arrojando primero a los hijos, se lanzaban, estoy con la Anábasis, se lanzaban ellas mismas después al precipicio, y los hombres hacían lo mismo. Entonces también Eneas de Estinfalia, Estínfalo, el lago de Estínfalo, capitán, habiendo visto a un hombre que corría con intención de arrojarse, llevando un hermoso vestido, lo coge para impedirlo. Este lo arrastra, ambos se precipitan rocas abajo y murieron. Efectivamente murió en este intento de escapar de ahí, ¿verdad? Bueno, entonces la poliorcética es algo así como las estrategias. Claro, lo que ocurre es que es más bien, a mi juicio, tácticas, más que estrategias. La palabra estrategia nos llevaría a una metodología alfa, es donde hay componentes más objetivos, mientras que realmente de lo que nos habla Eneas el Táctico son tácticas, realmente tácticas para evitar los asedios, ¿no? Entonces, pues, cómo se tiene que guardar la ciudad, qué contraseñas se tienen que emplear, cómo tienen que guardar las puertas los guardianes y no pueden distraerse, ¿no? Los que hemos hecho la mili, pues sabemos lo que es guardar una puerta. Bueno, pues él dice aquí exactamente cuáles son las medidas pero que no es lo mismo la guardia de día que la guardia de noche. Tiene que haber un capítulo para las guardias diurnas, mucho cuidado con las conspiraciones, tiene hasta 40 apartados, ¿no? de lo que son estrategias, por eso tiene mucho interés, ¿verdad? Cómo hay que tener precaución con los aliados que pueden jugárnosla, cómo se tiene que tener también mercenarios para un caso, contar con mercenarios, cómo se tiene que asegurar la concordia entre los que están dentro de la ciudad, cómo se tiene que ir en una expedición de auxilio, cómo tiene que haber salidas secretas durante la noche, el asunto de las consignas, de las rondas, cómo se tiene que superar las situaciones de pánico. Este es otro de los 40 capítulos, ¿verdad?
cómo se tienen, cómo hay que tener mucho cuidado a la hora de que si hay que el enemigo puede introducir armas de forma subrepticia, ¿no? Y pone un ejemplo muy claro sobre el asunto, ¿no? Lo tenía yo aquí para, bueno, sencillamente es el capítulo, Introducción secreta de armas, cuenta cómo una ciudad, pues, fue asediada precisamente porque aprovechando el enemigo, pues una fiesta, pues introduce entre los vestidos de la gente que iba disfrazada y demás para la fiesta, pues armas, etcétera, y luego pues eso, que hay que tener mucho cuidado y que no vaya a ser que el enemigo, pues eso, te haga una mala jugada a partir de cuestiones de este tipo, ¿no? Bueno, pues claro, si no se tiene armas, pues que tiene que haber importación, cómo tienen que ser los mensajes secretos, cómo tiene que utilizarse estrategias para impedir las escaleras si es que la ciudad está amurallada, cómo se tienen que combatir los incendios, ¿verdad? Es decir, que también el enemigo puede utilizar el incendio, pues entonces cómo tener eso, echar mano del agua y de otros procedimientos, etcétera, ¿no? Cómo extinguir el fuego, qué se tiene que hacer con los materiales inflamables, todos son tácticas, ¿verdad? Cómo tenemos nosotros que evitar que las tácticas enemigas pues sean capaces de sobrepasar estas medidas que ponemos contra las escaleras, ¿no? Y bueno, pues eso, finalmente eso, cómo tienen que ser las guardias en la ciudad, ¿no? El último capítulo con el que se resume. No leemos el fragmento que tenía pensado porque si no nos vamos a extender mucho. Un libro más interesante, a mi juicio, que nos acerca más a nuestro tratado político-militar, es el libro de Polieno, Estratagemas. Este libro sí que es muy interesante, a mi juicio. Polieno es un romano, pero que nació en Macedonia, es decir, que eso lo lleva él y que ejerce como abogado en Roma, al servicio de Marco Aurelio, con lo cual ya la cosa tiene mucho interés, ¿verdad? Y en el año 1162, después de Cristo, pues podríamos decir que tiene a bien ofrecer a los emperadores Marco Aurelio y Vero un conjunto de estratagemas, esto es muy importante, para cómo hacer frente a las sublevaciones bárbaras de los partos y de los persas, pero también de los germanos y de los sármatas. Los sármatas son bárbaros que proceden de la meseta de Irán y se han instalado en el Danubio. Es el limen del Imperio Romano. Esto tiene muchísimo interés a mi juicio, es decir, la cantidad de estratagemas que él le propone, porque estamos precisamente dentro de uno de los tipos de guerra de los que habla don Gustavo en su tratado político o filosófico político sobre la guerra, que es precisamente el género 1 de guerra. Es la guerra entre el imperio y los bárbaros. Todo va a ser de mucha importancia, por ejemplo, para entender aspectos importantes de la guerra de Afganistán, incluso de la guerra de Libia, en fin, esto trataremos de argumentarlo pues en su momento, ¿verdad? Vamos a decir dos cosas sobre los partos. Partia, que es la actual Khorasán, una ciudad de Irán, Partia fue motivo ahí es donde brilló Nerón en el año 62, que hizo una entrada precisamente en esta zona y conquista, pero que sin embargo estos habitantes de Irán pues son muy reacios a la dominación romana, y en el año 115 tiene que intervenir Trajano, o sea que otro de los grandes emperadores que invadió, y hizo la invasión total de Partia, pero sin embargo, fíjense, desde el 115 hasta el 162,
los partos se reorganizan y vuelven otra vez a presentar batalla al Imperio Romano. Y es ahí donde Polieno pues le aconseja a Marco Aurelio pues qué es lo que tiene que hacer, en una zona que sería pues naturalmente fronteriza con lo que llamaríamos esa zona geoestratégica tan importante, porque es el paso hacia otros continentes, y entonces pues esa frontera hay que defenderla muy bien. Y la otra frontera que hay que defender, el Imperio Romano, tiene que ver por supuesto con los bárbaros, claro, es decir, esto es la Germania, pero también los sármatas, que he dicho antes, que son 4 famosas tribus, que tienen origen iranio y que se establecieron en Europa pues aproximadamente, en Centro Europa, aproximadamente en el siglo IV antes de Cristo, en torno al Danubio, es decir, que ahí ese es el limes, ¿no? El Rin y el Danubio pues son la frontera natural del Imperio Romano, No nos olvidemos que cuando las cosas estaban muy malas para el Imperio Romano, pues hacen un foedus con los bárbaros, precisamente para que sean ellos los que defiendan esa frontera frente a otras posibles invasiones, concretamente provenientes de Asia o de Eurasia, en fin. Este es el asunto, ¿no? De manera que entre los romanos estaban muy pendientes de estos pormenores, ¿verdad? Y entonces, pues las estratagemas, el número de, es un libro que contiene, son 8 capítulos, que habla pues de una cantidad impresionante de estratagemas, Y para ello lo que hace precisamente Polieno es referirse justamente a las habilidades de los grandes militares y generales, tanto griegos como romanos. Ese es el libro. Es un libro que permite estudiar, por así decirlo, la historia militar de Grecia y la historia militar de Roma. Bueno, y entonces en todos ellos, en los 8 libros, pues Polieno empieza siempre de la misma manera. Vamos a leer una sola de estas, dice, vamos a ver, dice, la victoria contra los persas y partos, sacratísimos emperadores Antonio y Ibero, la obtendréis con la ayuda de los dioses, de vuestra virtud y del valor de los romanos. Es decir, el concepto de Dios ya supone, como en todos los tratados de guerra, lo que sería la defensa de la capa cortical, hay una superposición entre ese componente político-militar y un componente antropológico que tiene que ver con el eje angular, es decir, el manto que protege esa corteza, pues es la religión, a gran escala, y no solo la religión. Bueno, del valor de los romanos, con los que siempre, tanto antes como ahora, soléis vencer las guerras y batallas que tienen lugar. Yo, un macedonio, a quien le viene de herencia el poder vencer en la guerra a los persas, esto se lo dice, no quiero dejaros ni mi contribución en la ocasión presente, antes bien, si mi cuerpo estuviese en la plenitud de las fuerzas, incluso hubiera sido con mi vigor macedonio un soldado animoso. Esto lo dice como introducción al libro primero. El libro segundo dice una cosa, pues eso, os ofrezco sacratísimos emperadores, Antonino Ibero, este segundo libro de las estratagemas, y os doy la ayuda de un resumen a vosotros, que sin duda alguna estáis capacitados para comprender con cuánta investigación y cuánto trabajo los he reunido, y todo ello no mientras estaba ocioso, sino ocupado en defender pleitos en vuestro nombre. Es decir, que en cierta medida Polieno está al servicio del emperador Marco Aurelio, y podríamos decir que es como un abogado de Estado, es decir, está defendiendo los pleitos en los que pueda estar implicado el asunto. Y podríamos decir que comparte, podríamos decir, la filosofía estoica, es decir, que hay un trasvase filosófico, y por eso tiene mucho interés el libro, ¿verdad? Y es mucho más extenso que el de Eneas el táctico, es decir, que hay de estos 8 libros, pues eso da muchísimo de sí, porque pues por ejemplo, en el libro primero pues habla de las guerras médicas, Leónidas,
pero también habla de las guerras del Peloponeso, los grandes generales, Leónidas, Brásidas, Pericles, ¿no?, que tiene que ver, pues, como se sabe bien, Pericles fue el que asestó el golpe mortal a los persas, precisamente porque fue un general que resistió, aguantó hasta el final, ¿no?, cosa que no hicieron los espartanos, que, como es bien sabido, aunque Leotíquidas era el que comandaba la flota naval, pues se retiró, porque como los persas se refugiaron en Sesto, cerca de Samos, pues entonces los espartanos dijeron, bueno, ya esto es cosa de los atenienses, son sus colonias, allá ellos que se arreglen, ¿no? Y entonces pues resulta que Pericles aguanta y pone cerco a los persas, y luego es precisamente Pericles el que se lleva las mieles de la victoria, sencillamente porque está hasta el final, y por eso se impone la paz de Atenas, que es la Pentecontencia, es decir, que es una paz donde los espartanos se tienen que morder el polvo, ¿verdad?, por no haber aguantado ahí, y luego, pues claro, pues, lo que hacen durante esos 50 años es preparar la guerra con eso, es decir, que de aquellos lodos estos polvos, claro, como es lógico, ¿verdad? Bueno, así que, mientras que Brásidas, pues ya tiene que ver con, es un general espartano, ya tiene que ver con es el que parece que sustituye a Arquidamas, y luego viene pues Agis, bueno, y así sucesivamente. El libro segundo lo dedica a tebanos como Epaminondas, Pelópidas. El libro tercero pues habla pues de lo que hay que hacer en épocas de guerra y en épocas de paz, o sea que en épocas de paz hay que preparar la guerra, viene a decir Polieno, no nos podemos dormir en los laureles, Entonces pues habla aprovecha para hablar de Demóstenes, de Clístenes, y el libro cuarto es muy extenso porque lo dedica a sus antepasados, dice, a los antepasados macedónicos, Argeo, Filipo, Alejandro, Antípatro, bueno, una lista larga, ¿no?, Seleuco, Pérdicas, bueno, Casandro, Lisímaco, en fin, esta es una lista, es un capítulo en el que él, pues, podríamos decir que siente pasión por los suyos y los explica con toda... El libro quinto, pues es algo así como la estratagema de la victoria, que hay que hacer después de que se ha conseguido la victoria precisamente para imponer la paz, algo así, ¿verdad? Y hay hasta 48 estratagemas, cómo se puede conseguir la victoria de 48 maneras, y pone para cada una de ellas un ejemplo particular que se remonta a la historia, ¿no? Son emular las virtudes de las victorias, ¿no? Bueno, y hay pues una riqueza enorme de lo que este hombre conocía desde el punto de vista de la historia militar. Esto, a mi juicio, es un libro que a mí me ha impactado por eso, ¿no?, porque yo desconocía rotundamente a grandes personajes que gracias a este libro de las estratagemas pues me he podido enterar, ¿no? Bueno, el libro sexto pues lo dedica a personajes como Jasón, Pirro, Apolodoro, habla de los cartagineses y habla de Libia, es decir, cómo pues realmente Roma tiene que tener cuidado con esa posición, porque ahí también se pueden desatar movimientos bárbaros, por así decirlo. Es decir, que y además no solamente la cirenaica, sino también la tripolitania, no nos olvidemos que Marco Antonio pues ha edificado un famoso arco de triunfo, que todavía se conserva, si es que no lo tiran ahora, no lo sé, vamos, porque uno puede esperarse incluso lo peor, ¿verdad? Pues, es decir, que Libia aparece mencionado en el libro sexto, ¿no? Y habla pues de los corintios, y habla también, hay un capítulo muy curioso y muy interesante, que es el libro séptimo, donde dice que también los bárbaros están dotados de estrategias o de estratagemas, y hay que conocerlas. Entonces hace un recorrido pues por los grandes
pues vamos a ver, por ejemplo, Ciro dice el Cambises, con lo cual ya estamos viendo cómo realmente Polieno, pues en cuanto a las guerras médicas, él sabe que los bárbaros pues son los persas, claro, Darío, Jerjes, Artajerjes, pero luego también habla de los celtas, claro, como es lógico, de los tracios, de los escitas, habla de los cartagineses, claro, Amílcar es un capítulo que dedica a él lo que podríamos llamar estratagemas de los enemigos que hay que tener en cuenta, que hay que copiar precisamente para incorporar en un conocimiento militar suficientemente rico para justamente acometer la tarea fundamental que es la de, en este caso, los enemigos que tenemos ahora mismo, que han surgido, y que son los partos y los sármatas y los germanos, fundamentalmente esto, ¿verdad? Y luego, pues el último libro, pues nos habla de personajes, incluso llevándonos a la mitología, ¿verdad?, que las guerras tienen que tener un buen final, y pone hasta 71 casos, Es decir, que es una riqueza impresionante, pues aparecen nombres como Rómulo, Numa, Tulio, Silvo, Sila, Cayo, Fabio, Escipión, César. A César le dedica una cantidad de páginas asombrosa, ¿no? Es decir, que es uno de los... Muy bien, de manera que para mí una gran sorpresa haberme encontrado con el libro de Polieno, que yo recomiendo para aquel que quiera realmente tener una visión de la historia militar de la antigüedad, pero vamos, con mucha solvencia, ¿verdad? Este libro de Polieno realmente me ha sorprendido, y claro, y es a la vez muy ameno, claro, es muy ameno, porque hay una cantidad de referencias que a uno... Bueno, entonces, antes de llegar a la Edad Moderna, al libro de Maquiavelo, que también vamos a decir un par de cosas, sí que me gustaría, pues eso, hacer mención al libro de Averroes, al que antes me referí. Este libro fue presentado en la Nueva España y me parece que en esa presentación estaba Gustavo Bueno Sánchez, que me parece que acompañó pues al que ha preparado Manuel Enrique Prado Cueva, esto nos lo confirmará él después. Entonces, el libro del yihad en masculino, no la yihad, sino como él dice, el yihad, pues es el capítulo 10 de los 57 libros que consta el Bidaya, un libro escrito en 1169. Estos 57 libros en los que aparece regulada la vida del creyente, claro, y es el núcleo esencial, este es su punto de vista, y yo lo tomo como punto de referencia, ¿verdad?, del ordenamiento jurídico de la ley islámica, la Sharia, ¿no? Entonces, la traducción es la que hizo Carlos Quirós, ese sacerdote castrense, arabista, que nació en 1884 en Pola de Lena y que murió también en Pola de Lena en 1960, ¿no? Entonces, Enrique Prado Cueva, pues, ofrece unas explicaciones de carácter filosófico, y dice que a su juicio la razón política en Averroes está vinculada más a la doctrina aristotélica del ilemorfismo que a la teoría de la analogía de proporcionalidad de Platón. Y luego otra de las constantes de este libro es siempre buscar parangón entre el Bidaya, o bueno, concretamente el yihad, es decir, la parte que Averroes dedica a cuestiones relacionadas con la guerra, con las 7 partidas de Alfonso X el Sabio. Es decir, que es un libro también muy, muy bonito que lleva pues esto a conocer la historia comparada entre Averroes y Alfonso X el Sabio, y lo que significan esos dos personajes en su... Bueno, pues bien, el libro de la yihad pues consta de dos partes, ¿no? La primera parte es lo que Averroes llama los elementos integrantes de la guerra. Digamos que un primer apartado pues es el valor perceptivo de esta carga y personas a quien obligatoriamente tiene que ir, ¿no? Es decir, que es algo así como quien tiene que llevar la carga de esta guerra, pues naturalmente son los musulmanes creyentes. ¿Frente a qué? Entonces este es el segundo apartado. La guerra tiene que ser guerra santa, es decir, tiene que ir dirigida contra los politeístas, claro, y nosotros éramos politeístas, ¿no? Entonces leemos un pequeño fragmento
de este libro, de este capítulo segundo de la primera parte, muy breve, que dice así, ¿verdad? Dice, dice, artículo segundo, de estos 5, de las gentes que han de ser combatidas. Respecto a quienes han de ser combatidos, se conviene en que lo han de ser todos los politeístas, en conformidad con el texto del Corán. O sea que la cosa es clara, ¿no? Combatidlos hasta que no exista disidencia y sea toda religión de Dios, o sea, Alá, claro, el único Dios, ¿no? Bien, no hay en contra del particular más que lo que se trataba, bueno, y luego se mete en una disquisición acerca de ciertos teólogos musulmanes que no están de acuerdo con que se aplique a rajatabla esta noción, pero Averroes al final se decanta por este principio, ¿verdad? Luego también, por supuesto, en el apartado 3, pues habla de la licitud, la manera lícita o ilícita de quebrantar a los enemigos, es decir, en cuanto a la vida y en cuanto a los bienes, es decir, si es lícito quitarles la vida o no. Entonces aquí también hay una discusión entre los teólogos. Entonces, pues cabe, por supuesto, acabar con la vida y cabe también otra posibilidad, es la esclavitud, esclavizar a aquellos que, bueno, que no están en el campo de batalla. Bueno, hay, por supuesto, teólogos que dicen que no, que hay que acabar con todos, ¿no? Sean niños, mujeres, ancianos, en fin, con todos. Pero luego hay otra tradición dentro de, que parece que es por la que más bien se inclina Averroes, también hace un poco como Santo Tomás, ¿no? Los que dicen que sí, los que dicen que no, y la posición de Averroes, que dice que eso, que más bien, pues eso, los niños y los ancianos, pues, en principio, pues no. Y también los monjes, es una cosa curiosa, a ver si encontramos este fragmento, que dice, de manera lícita, esto es el capítulo 3, ¿verdad? Dice, vamos a ver si lo encuentro, dice, en cuanto a saber hasta qué punto es lícito quebrantar al enemigo, ha de advertirse que tal quebrantamiento necesariamente ha de realizarse en los bienes o en las vidas, o en las cervices, entendiendo por esto último la reducción a la servidumbre y esclavitud, o sea que se puede aniquilar, nos podemos apropiar de los bienes y también se puede reducir a la esclavitud. En cuanto a la reducción a la esclavitud, es unánimamente apreciada como lícita respecto a toda especie de politeístas, es decir, ya sean varones o hembras, ancianos o niños, mayores o menores, si se exceptúa a los monjes, dice, los cuales, según un grupo de doctores, deben ser dejados en paz y no ser esclavizados, sino que debe pasarse sin someterles ni a la muerte ni a la esclavitud, en conformidad con lo que dice el profeta. Y nos remite al Corán otra vez. Es decir, que hay una especie de excepción, ¿no? a esta posibilidad de, de condiciones previas para que sea lícito guerrear, o sea que tiene que darse unas condiciones previas, esto es lo que lo dice en el artículo 4. ¿De qué número de enemigos es lícito huir? Esto es un tema también muy curioso, ¿no? Digamos que los musulmanes no pueden huir en el campo de batalla, a no ser que sean menos de la mitad. Es decir, por ejemplo, si hay una centuria, hay un ejemplo de 100 combatientes musulmanes y los enemigos pues son 200, pues tiene que aguantar. Es decir, porque un musulmán vale por 2, viene a decir Averroes, ¿verdad? Sin embargo, si los musulmanes son 80, entonces ya pueden huir, ya pueden retirarse. Por así decirlo, están dispensados, porque ya, en fin, ya ahí hay un número fraccionario y entonces, pues claro, ya no podemos contar con los números enteros, ¿no? Algo así, vamos, esta es la idea que he sacado yo, ¿no? Si se pueden conceder treguas o no, este es el capítulo o el artículo 6, y los fines de la Guerra Santa, pues naturalmente son 2, se encierran en 2, estos mandamientos se encierran en 2, provocar el ingreso en el Islam. Y, claro, aquel que no quiera, pues que pague las parias. Entonces hay un capítulo de cómo se tienen que administrar, que esto viene ya en la segunda parte, ¿no? Por tanto, como vemos, no es propiamente un tratado de guerra, sino más bien pues una especie de ética para los combatientes y para los enemigos.
Bueno, alguna estrategia sí, aparece alguna estrategia, desde luego. Por ejemplo, ese capítulo en el que cómo enfrentarse al doble de los enemigos, pues ahí sí, ahí claro, por supuesto, Averroes parece hacer gala pues de un cierto conocimiento militar. La segunda parte, pues es el tratado de lo que podríamos llamar de los bienes llegados a poder musulmán. Y entonces aquí, ¿cómo se tiene que repartir? ¿Cómo se tiene que distribuir? Entonces hay, por un lado, pues teólogos que discuten acerca de si todo tiene que ir a lo que podríamos llamar las arcas públicas, o por el contrario se tiene que distribuir entre los militares, pero desde luego hay un capítulo que es claro, y un quinto del botín tiene que ir al imán. Así que el imán, por así decirlo, sencillamente por predicar la Guerra Santa, pues ya hay que pagarle un quinto de lo que se ha recaudado, ¿verdad? Y los otros cuatro quintos pues tiene que ir distribuido pues a los jinetes. Curiosamente también hay una defensa acérrima de los caballos, es decir, precisamente el caballo tiene que recibir el doble. Para Averroes es más importante el caballo que el jinete. Es una cosa curiosa, vamos, una especie de amor a ese elemento propio de lo que es la caballería, ¿verdad? El elemento fundamental de las guerras de caballería, podríamos decir, ¿verdad? Bueno, entonces pues eso, que tiene que repartirse. Y en cuanto al botín, una cosa es el botín y luego son los bienes que tiene que ver con el territorio, con las posesiones, etcétera, que eso ya hay que prácticamente destinarlo todo a lo que serían bienes públicos. Bueno, hay un capítulo muy importante que es el asunto de las gratificaciones, es decir, aquellos soldados que se han empleado a fondo, que han sido líderes, pues hay que darles una gratificación, y que no sea una sola medalla, sino que tenga que ver pues precisamente con bienes materiales, ¿verdad? Entonces, hay discusión acerca de si esta gratificación la tiene que conceder el imán y que salga de su quinto, o por el contrario, pues hay que hacer un apartado de entre esos otros 4 quintos. Bueno, la cosa tiene su interés, ¿verdad? Bueno, ¿qué hay que hacer con los bienes musulmanes encontrados en poder de los infieles? Claro, esto tienen que volver, hay que resarcir si los cristianos pues se apropiaron de bienes que está constatado que pertenecían a estos musulmanes, pues hay que devolvérselos y se acabó, ¿no? Y luego un capítulo o un artículo importante viene referido a las tierras, que esto sí que tendría que ver con el asunto de la apropiación. Esto sí, este es un apartado que me interesa desde el punto de vista que estamos. Entonces, el punto de vista de Averroes es que no se pueden dividir las tierras, tienen que pasar íntegramente a lo que podríamos llamar al dominio, al dominio de ese reino, ¿verdad? Y que no se pueden dividir para repartir entre los que han participado en la guerra. Y entonces, pues que otra cosa es, por supuesto, el reparto de las presas, es decir, de los bienes inmuebles, de ciertos bienes que no sean propiamente tierras, territorios, ¿verdad? Y que en todo caso de estas presas tomados a los enemigos, estas presas tomadas a los enemigos, hay que hacer un fondo para gastos de guerra, es decir, la guerra ha costado y entonces pues el erario público, podríamos llamar, pues tiene que resarcirse, ¿no? Por supuesto, la guerra ha supuesto pues que se haya roto algo, que se haya estropeado algo, pues entonces hay que hacer reparaciones en edificios, y es muy importante la construcción de las mezquitas. Tiene que haber un dinero siempre destinado para la reparación de los edificios dañados y para la edificación de mezquitas allí en aquellos territorios donde no las haya, claro. Entonces hay que la pica de la justicia, pero también la mezquita es algo fundamental, y aquí de nuevo volvemos a ver este vínculo estrecho entre la capa cortical de la sociedad política y el eje angular del espacio antropológico, que son realidades que no se pueden deslindar totalmente, ¿verdad? Y el último de los 7 capítulos de la segunda parte pues está dedicado pues a cómo tienen que cobrarse las parias y qué inspectores tiene que haber, cómo tiene que funcionar eso, cómo se tiene que castigar a los que no las paguen, etcétera. Bueno, este es el libro La Yihad,
que, bueno, que podíamos contrastar con el de las 7 partidas, aunque ya digo que no hay un capítulo específico, pero sí que hay referencias de Alfonso X el Sabio precisamente a situaciones de guerra en estas mismas situaciones, y que en cierta medida lo que dice Enrique Prado, pues es que hay un paralelismo, vamos, en la manera de tratar estas cuestiones entre un asunto y el otro. Y ya terminamos con lo que es un tratado propiamente de guerra, que es el libro de Maquiavelo, del arte de la guerra. Pues Maquiavelo, florentino, como es bien sabido, pues tuvo actividad política como secretario de esa ciudad-estado, pero que entró en desgracia en el 1512 a propósito del triunfo de los Medici, ¿no? Entonces, a partir de entonces y hasta el año 27, pues se dedicó a escribir, incluso novelas, como es bien sabido, ¿no? La Mandrágora y algunas otras composiciones, y este famoso tratado que por supuesto es un tratado pues muy compacto sobre más que la guerra, pues eso, cómo tienen que disponerse los ejércitos para la guerra, y qué condiciones tienen que darse cómo tienen que avanzar, cómo tienen que bueno, es un libro que también informa mucho sobre el estado de la guerra en la Edad Moderna, es decir, en ese momento en el que pues están constituyendo las ciudades-estado italianas, pero realmente Maquiavelo me parece a mí que se sitúa al margen de la lucha entre los imperios. Esta es mi impresión particular, es decir, que bien es verdad que muere en el año 27, démonos cuenta que la batalla de Pavía, hablaremos de ella mañana, pues tiene lugar en el año 25, es decir, el enfrentamiento entre franceses y españoles del 21 al 25, y entonces pues él no conoce el alcance de lo que significa la guerra la guerra entre franceses y españoles, ¿verdad? Él no se da cuenta de la enorme importancia que tiene Carlos V de vincular los Países Bajos con Nápoles, y es el milanesado, Entonces ahí hay una disputa tremenda. Yo creo que Maquiavelo no es consciente del asunto y vive desde la óptica, podríamos decir, de su Florencia, ¿no? Y entonces pues dice qué es lo que cómo tiene que ser el ejército para poder defender las ciudades-estado de las invasiones bárbaras. Y por bárbaros son los suizos y son los germanos, ¿verdad? Pero no tiene muy presente esta otra dialéctica, que es la dialéctica de los imperios, que sin embargo pues sí tiene en cuenta Clausewitz, que en eso vamos a ir. Bueno, pues entonces hay 7 libros, a cual más interesante. Además el traductor ha hecho una cosa muy bonita, muy bonita, yo se lo proporcionaré el día de las metodologías, que es ofrecernos, bueno, ya se sabe que es un libro escrito en forma de diálogo, pues como Galileo en el campo de la ciencia, pues campo de los dos sistemas sobre el mundo, ¿verdad?, de Galileo, escrito de forma de diálogo, pues esto también, aquí hay un diálogo en el que el protagonista es Fabricio, pero hay un personaje que es Cosimo, Zanobi, Batista, Luigi, que todos ellos tienen visiones sobre el ejército, y entonces pues Fabricio les va diciendo cómo tiene que ser y cómo no tiene que ser, en fin, es un diálogo. Y entonces el traductor pues tiene a bien el ofrecernos algo así, a través de un esquema, yo los voy a sacar, son muchos, de la posición de la infantería, de la caballería, de la artillería, pero también de la banda de música, de la bandera. O sea, la banda de música es fundamental. Por eso mañana vamos a dedicar un pequeño apartado a la música, digamos a la música bélica, ¿verdad?, a lo que serían las marchas, que tienen que servir precisamente para marcar los intervalos de los combatientes, como otro tipo de género, otras especies de este mismo género. Y está lleno de estos esquemitas, y cómo tiene que ser un campamento. Bueno, esto vamos a irlo diciendo rápidamente, ¿verdad?
El libro primero del arte de la guerra de Maquiavelo es un libro que dedica a él a cómo tiene que reclutarse el ejército, ¿no? Y si tiene que haber mercenarios o no, y que si hay que dar prioridad a la infantería o a la caballería, bueno, esto es, ¿no? Reclutamiento. El libro segundo se dedica precisamente a cómo tienen que ser armados, qué tipo de armas son las que hay que utilizar, y aquí en este libro segundo es donde pues aparecen estas discusiones acerca de cuál han de ser la posición, cómo tienen que ir, cómo tienen todas las partes, y lo hace con una nomenclatura, que yo les proporcionaré el día que hablemos de las metodologías, porque me parece que es una cosa muy curiosa, muy bonita, ¿no? Es decir, esto no lo hace Maquiavelo, sino que lo hace el traductor, y que nos hace el gran favor de haberse tomado la molestia de decir, no, pues aquí parece que lo que está diciendo es, y cada una de las letras que hay aquí, pues es un símbolo que nos remite a un infante o a un artillero, etcétera, ¿no? Y bueno, pues este libro es, después, bueno, ahí más adelante, pues por ejemplo, la orden de marcha de un batallón, un batallón redoblado, después cómo tiene que ser el frente, cómo tienen que ser los flancos en orden de marcha, cómo hay batallones con dos cuernos, dice él, ¿no? Batallones que dejan una plaza en el medio y que tiene su función, entonces ahí está explicado, y entonces hay una cosa y entonces pues hay un dispositivo en este libro segundo donde pues cómo tienen que estar colocados los infantes. Entonces hay infantes con escudo e infantes con pica, los decuriones, que son aquellos que mandan a 10, ¿no? Y estos decuriones pueden tener pica o pueden tener solo escudo, y están al mando precisamente de 10, ¿no? Luego viene el vélite. El vélite viene a ser una especie de infantería ligera, que no lleva ni escudo sino solamente espada, y que está protegido, pero para salir en un momento determinado, ¿no? Es un término latino que significa eso, infantería. Luego viene el centurión, y amigo, el centurión ya tiene más peso dentro del ejército, el condestable, el jefe de brigada, donde tiene que colocarse el jefe de brigada, y el brigada ya, por así decirlo, coordina a varios regimientos, ¿verdad? Esto ya es donde tiene que estar la banda de música, en todos los dispositivos tiene que haber banda de música como Dios manda, vendría a decir él, ¿no? Donde tiene que estar la caballería ligera y finalmente la artillería. Es decir, que ya la guerra concebida es una guerra moderna, donde por supuesto ya está la artillería con todos los artefactos tecnológicos y con todos los aparatos, el instrumental matemático, como intentaremos decir en la clase o en la lección que dediquemos a las metodologías de las ciencias de la guerra. El libro tercero pues insiste en la estructura del ejército, una vez que ha hecho ya cómo armar, cuántos tipos de combatientes hay, pues otra vez cómo han de colocarse los frentes, los flancos y también los vehículos, aquellos carros, aquellos instrumentos, bueno, que por supuesto los carros de los cañones, etcétera, vamos, que hay el libro tercero es, bueno, el libro cuarto ya lo dedica a tácticas y pone como uno de los ejemplos que más le llama la atención a Maquiavelo es Escipión, el libro quinto lo dedica, es un capítulo muy interesante que lo dedica a cómo hacer frente a la posibilidad de un ejército que no se deja ver, es decir, cómo estar al acecho porque se sospecha, hay indicios, hay apariencias veraces de que está merodeando el ejército, está preparando algún ataque, y entonces pues cómo tiene que prepararse la estructura defensiva en forma de cuadrado, además en forma de cuadrado, donde quede compensado los frentes y los flancos para que no haya debilidades, porque puede venir por un lado o por otro, entonces eso tiene que tenerse en cuenta,
y entonces luego cómo colocar precisamente para el ataque la posibilidad del despliegue, ¿no?, detrás precisamente de ese cuadrado. Por eso algunas de las disposiciones necesitan de una especie de plaza interna dentro de la disposición, como veremos. Estamos, claro, en la edad moderna, ¿no? El libro sexto lo dedica a los campamentos, cómo tienen que instalarse, y hay unos, vamos a ponerlo, ¿dónde está? Aquí, vamos a ver, aquí, y entonces los traductores también nos hacen un croquis, siguiendo a rajatabla lo que dice Maquiavelo, cómo tienen que ser los campamentos, que no difiere mucho pues de las estructuras romanas, de la legio romana, de cómo los romanos se las arreglaban para... Y finalmente el libro séptimo, y es también de un gran interés, es lo relativo a la fortificación, es decir, cómo tiene que fortificarse una plaza para que no sea, pues eso, para que no sea invadida, ¿no? A grandes rasgos este es el contenido del libro, ¿verdad? Y ya terminamos esta primera parte de esta lección, que es esta excursión por los tratados de guerra, que es que me parece que era la forma obligada de comenzar. Es decir, no podemos hablar de guerra si no hemos tenido entre las manos un tratado de guerra, un tratado político-militar. El libro de Clausewitz, pues digamos que lo tomamos como punto de referencia, así lo hace también el profesor Bueno en su tratado filosófico-político de la cuestión de la guerra, sencillamente porque ya es un libro que está inserto en plena edad contemporánea, es decir, que ya no es un libro pensado para las guerras modernas, sino que aquí pues ya estamos en la era napoleónica, y eso es naturalmente el inicio de la edad contemporánea, ¿verdad? Como es bien sabido, Clausewitz es un personaje, comparte años con Kant, Emmanuel Kant, del que hablaremos mañana. Nace en 1780 y muere en 1831, Kant murió en 1804, o sea que, bueno, y no hay tampoco muchas evidencias de que pudiera Clausewitz conocer a Kant y haber leído la paz. Realmente eso vamos a ver que tiene poco significado, tiene poco interés. Precisamente como vio que Federico Guillermo III no hilaba fino en la cuestión del enfrentamiento directo a Francia, pues dio un giro importante en su aportación o en su asesoramiento a los ejércitos prusianos, y se pasó al servicio de Rusia, que sí que tenía muy claro lo de que había que tener muy presente el enfrentamiento contra Francia, que el enemigo número uno era Francia. Pero Federico Guillermo III, el rey censor, pues parece que estuvo ahí tanteando pues esto qué sé yo, una cosa parecida a lo que hizo Carlos IV con Napoleón, y parece que Clausewitz lo captó y dice, pues yo me voy a otro sitio, porque aquí yo desde luego no voy a poner mis servicios militares a una causa que supone pues esto una especie de felonía, claro, esta es la cuestión. Bueno, y luego pues formó parte como jefe del Estado Mayor, pues en la campaña de Polonia, luego también pues al servicio de Coblenza. Bueno, en fin, es un personaje con una dilatada historia militar, y su obra, o sea que es un militar en ejercicio, es decir, que no es que él desconocía la guerra, que la sabía perfectamente, y tiene a bien escribir un libro que a mí me parece pues eso, un libro monumental, es el punto de arranque de para cualquier tratado filosófico político sobre la guerra. Lo divide en tres partes. La primera parte, yo voy a hacer una lectura rápida de carácter nosiológico de este libro, porque es el que más me ha interesado. La primera parte consta de 4 libros, la esencia, la teoría y la estrategia y el combate, y yo creo que en esta primera parte Clausewitz podríamos decir que nos habla desde una perspectiva alfa operatoria, es decir, una teoría de la guerra que sea de carácter estructural, genérica, que no tenga en cuenta exclusivamente las tácticas o las batallas parciales, sino algo así como una teoría de la guerra. ¿En qué consiste la guerra? ¿Qué es la guerra?
y qué es la estrategia, ¿no? Y bueno, qué relación hay entre la estrategia y el combate. Bien, es verdad que en este primer libro, pues desde esta especie de, a mi juicio, ¿verdad?, esta especie de regresus a contextos alfa operatorios, pues luego hace un progresus a contextos esenciales, y nos lleva precisamente en ese primer libro al propio concepto de teoría de juegos, es decir, que el propio Clausewitz habla de la guerra como un juego, con lo cual pues nos lleva a las metodologías beta, es decir, que vamos a ofrecer aquí el día de las metodologías, pues y por eso no vamos a incidir hoy, pues amplios pasajes en los que el propio Clausewitz piensa que la guerra tiene mucho que ver con el juego, mucho que ver con el azar, y eso pues naturalmente el profesor Bueno, como es bien sabido, pues lo ha tipificado como una metodología pues 2 beta 1, es decir, teoría de juegos. Y entonces de esto está hay referencias continuas, no solamente representadas a través de su famosa concepción de la guerra como un juego, sino también ejercitada, ¿no? Y esto pues tiene que ver con las partes siguientes, ¿verdad? La segunda parte, que consta de 2 libros, se refiere exclusivamente al tratamiento de las Fuerzas Armadas. ¿Qué son las Fuerzas Armadas? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuál es el grado de resistencia? ¿Qué importancia tienen las Fuerzas Armadas para un Estado constituido? En fin, vamos, este es el asunto de la segunda parte. Y entonces digo que ese camino que emprendió hacia lo que sería el progresus, hacia la teoría de juegos, hacia la consideración beta operatoria, pues digamos que la concluye en esta segunda parte, porque es un libro dedicado extensamente pues a lo que serían tácticas defensivas, ¿no? Pues eso, cómo defender los bosques, los ríos, los pantanos, cuáles son las tácticas más adecuadas, también por supuesto con conocimientos topográficos, sin duda, es decir, que eso está presente continuamente en la obra de Clausewitz. ¿Qué hacer si un ejército en estas operaciones se encuentra con una sublevación popular? Utiliza la metáfora de las nubes, o sea que hay que ver cómo se desperdiga eso, cómo se puede. Podríamos decir entonces que la segunda parte de la guerra de Clausewitz es un libro que está escrito desde la perspectiva beta operatoria, porque tiene que ver con tácticas, sobre todo de carácter defensivo, y cómo evitar pues, ciertos asuntos que pueden impedir, pues, sería una marcha adecuada de los ejércitos hacia la victoria. Finalmente, la tercera parte, a mi juicio es el libro, vamos, la parte más interesante, pues consta de 2 libros, y de nuevo Clausewitz es el Clausewitz filosófico, podríamos decir, o más denso, más importante, porque yo veo en la tercera parte un regresus desde el plano beta, desde las tácticas defensivas, precisamente a contextos envolventes alfa operatorio. Es decir, en una palabra, pues cuál tiene que ser la estrategia general, entendía la guerra precisamente como un arma política, y finalmente el libro 8, pues es el plan de guerra, y es la guerra tiene que tener una cohesión interna, no es una cuestión de batallitas, pues tiene que haber por supuesto una estrategia de carácter político-militar. Y finalmente, pues ahí es donde en el capítulo final del libro 8 aparece desarrollado lo que en el libro primero no ha hecho más que presentar, es decir, su teorema, el teorema según el cual la guerra es la continuación de la política, pero no porque la política fracase, en absoluto, que eso es lo que viene a decirnos Raymond Aron, pensar la guerra Clausewitz. Es decir, hombre, la guerra es el fracaso de la política, y venga a darle con este asunto. No, que es que Clausewitz no dice eso, señor Aron, es que no dice eso. Sencillamente, Clausewitz, sin haberlo representado, pues tiene una concepción materialista de lo que es el Estado.
y entonces que el Estado tiene una capa cortical, y la capa cortical no es solamente el ejército, que también es, por supuesto, el poder determinante y el poder estructurativo. Y cuando el poder determinante, que es la diplomacia, pues no puede hacer más, pues tiene que intervenir otra parte, otro poder, pero no porque eso haya fracasado, sino porque tiene, por así decirlo, su funcionalidad, y cuando esta función se ha acabado, pues tiene que venir la otra, y entonces, pues a ver, el que tiene más armas, pues ese es el que va a ganar, y por eso, por supuesto, pues cabe el mecanismo de la prudencia, ¿no? Y aquí, pues Clausewitz, naturalmente, por lo que dice, me da la impresión a mí de que viene a decir, pues eso, que Napoleón fue imprudente, claro, porque se metió en muchos berenjenales, y eso tampoco es precisamente el arte de la guerra. No puede uno estar en tantos frentes, pues dense cuenta que Napoleón, cuando rompe el Tratado de Basilea, pues dice, pues para Francia no solamente el Rin para abajo, como consta en la paz de Basilea de 1795, también para Francia del Rin para arriba, que supone Prusia. Hay que bajar, incluso, claro, démonos cuenta que Prusia había invadido Austria, la Silesia, la había tomado en la Guerra de los 7 años, y entonces, pues de alguna manera Napoleón está en esa dinámica y decide incorporarse y luego meterse en Rusia, y atención, en las Islas Británicas, no nos olvidemos de que si Inglaterra reacciona es precisamente porque ve que Napoleón tiene intención, al entrar por España y Portugal, es meterse en las Islas Británicas, vamos, esta es la cuestión, ¿verdad? Y entonces, bueno, y esto mismo le ocurre después a Hitler, claro, en la Segunda Guerra Mundial. Esa cantidad de frentes, pues naturalmente supone algo así como la imprudencia absoluta, y que eso supone pues una teoría equívoca de lo que sería una estrategia político-militar adecuada, en función de las fuerzas y en función de, y no exponerse a los grandes desastres, es decir, a Waterloo, ¿verdad?, o pues a Yalta, pues eso, naturalmente, esos son desastres para aquellos países que no midieron sus fuerzas y fueron más allá de lo que, no tenían una concepción política de la guerra. Esta es la cuestión, esto es lo que quiere decirnos Clausewitz, a mi juicio. Bueno, y ya entonces termino este primer apartado, pues no queda más remedio que hacer una referencia a Montesquieu, porque hay autores, sobre todo los franceses, que no soportan pues que la filosofía no haya nacido de las fuentes de la Ilustración, y que entonces pues todo lo importante tiene que venir de la Ilustración. Entonces pues tiene que decir que Clausewitz es hijo de la Ilustración, claro, y entonces pues esto es una cosa, pues eso, asquerosa a mi juicio, ¿no? Este libro, Pensar la guerra, Clausewitz, pues tiene un capítulo, de entre los muchos, que Aron trata las relaciones entre Clausewitz y Montesquieu. Clausewitz cita una sola vez a Montesquieu, y lo hace por razones estilísticas. Le dice, el estilo de Montesquieu es muy suelto, y yo voy a hacer lo mismo. Esto lo dice al principio de su libro. Es verdad, pero claro, de ahí a decir que las tesis o los teoremas de Clausewitz emanan de la filosofía ilustrada de Montesquieu, pues hay un trecho larguísimo, ¿verdad? Bueno, entonces él dice, en síntesis, dice en este capítulo, me parece que Clausewitz pertenece más al siglo XVIII que al siglo XIX, hombre, claro, y un poco más abajo dice, la utilización de los conceptos naturaleza, espíritu, en la estrategia de 1804, luego en los principios de la enseñanza, no demuestran la influencia directa de Montesquieu, dice, lo reconoce, pero revela una manera de pensar que se expresa de manera típica en el espíritu de las leyes, y dale. Es decir, que no, aún reconociendo, pues claro, que estamos en otra era, que es otra cosa, que ha venido la revolución, y que esto, pues, bueno, tiene que poner la puntilla y decir, pero esto es, pero revela una manera de pensar que se expresa de manera típica en el espíritu de las leyes, ¿no? Es el espíritu de las leyes. Y claro, pues uno va al espíritu de las leyes y es una cosa tan pobre y tan sosa, ¿verdad?,
que es que esto no hay por dónde cogerlo. Es decir, creer que esto es un tratado de la guerra, estos 2 capítulos que dedica Montesquieu, pues en el libro segundo, ¿verdad? Si no me falla la memoria, libros, en la segunda parte, libro 9 y libro 10, es una cosa sosísima, ¿verdad? Donde se refiere, pues, de las leyes en su relación a la fuerza defensiva, y en el libro 10 de las leyes en su relación con la fuerza ofensiva. Desde la teoría del cierre categorial y desde el materialismo filosófico, tendríamos que decir que, claro, por supuesto, es un libro que tiene sobre todo una dimensión jurídica, y efectivamente, pues dentro de la sociedad política, la capa conjuntiva tiene un poder estructurativo que es hacer las leyes, y entonces Montesquieu cree que naturalmente pues el poder legislativo ya absorbe al resto de los poderes que están distribuidos en una sociedad política, y este señor pues sigue en esa línea, ¿verdad? No hay más que 3 poderes, y entonces el poder legislativo, cuando legisla sobre la guerra, pues ya está todo dicho, y este es el asunto, ¿verdad? Y esto es lo que es realmente, vamos, penoso, ¿verdad? Esto es una cosa penosa, ¿verdad? Que no darse cuenta de que una sociedad política es más complicada que la dichosa teoría de los 3 poderes, ¿verdad? Y dale con los 3 poderes. Todavía algún periodista habla del 4.º poder, porque son ellos, ¿no? Y esto es una cosa realmente vergonzosa, ¿no? Y no hay manera, Y miren ustedes que llevamos tiempo tratando de enfrentarnos a esta concepción formalista, ridícula, reduccionista, pero no hay manera. Ni periodistas, ni militares, ni científicos tienen en cuenta estas consideraciones. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Nosotros seguiremos, por supuesto, en esta línea. Pero es que si entramos en estos capítulos que dedica Montesquieu a cómo tienen que elaborarse las leyes en relación a la guerra cuando es defensiva y cuando es ofensiva, pues hay un fragmento que les leo muy rápidamente y ya verán ustedes por dónde respira, ¿verdad? Dice: el derecho de la guerra deriva, pues, de la necesidad y de lo estrictamente justo. Nada, sencillamente, Montesquieu mantiene la idea de la guerra justa, Entonces, pues lo ofensivo y lo defensivo pues tiene que estar marcado por la guerra justa, por el concepto de guerra justa, y nada tiene que ver con, pues sería nuestra concepción materialista de la apropiación. Esto está despachado. Y luego finalmente, y con ello termino ya realmente, pues es bueno, termino realmente esta primera lección, porque luego la otra vamos a ir un poco más rápido, más ligero. En este libro que les muestro ya a ustedes es Ensayo sobre el gobierno civil de John Locke. Sabe ustedes que nació en 1632 y murió en 1704, o sea, pocos años del siglo XVIII. Entonces dedica un capítulo, el capítulo 3, a hablar del estado de la guerra, pero lo contrapone al estado natural. El estado natural es de la bondad, el estado de la guerra pues es una especie de desviación, podríamos decir pecaminosa, o pues es un déficit del estado de naturaleza que hay que pues eso, corregir inmediatamente. Pero sí dedica un capítulo a la conquista, que tendría que ver con el principio de la apropiación. Y entonces pues vean cómo se las despacha, y con lo cual ponemos esto como ejemplo de lo que no puede ser tomado para un tratamiento político-filosófico o filosófico-político de la guerra, porque esto naturalmente nos remite a la teoría del pacto, del origen del Estado como pacto. Y leo un pequeño fragmento, lo dejamos aquí. Los gobiernos no pueden originarse primitivamente, sino de manera que acabamos de explicar. Y las sociedades políticas no pueden fundamentarse en nada que no sea el consentimiento del pueblo, o sea que el consenso, ¿no? Sin embargo, son tan grandes los defensores que la ambición ha acarreado al mundo que en el estruendo de la guerra, que ocupa una parte tan importante de la historia del género humano, suele tenerse muy poco en cuenta ese consentimiento, es decir, que la historia de las guerras es pura apariencia,
La verdad está en el consenso. Entonces hay grandes historiadores que no hacen más que hablar de la historia de las guerras, pero eso es aparente, ¿no? Bien, la conquista, bueno, eso es. De ahí nace que muchos hayan confundido la fuerza de las armas con el consentimiento del pueblo. Y esos tales consideran a la conquista como una de las fuentes del poder civil. Y dale con el poder civil. Ahora bien, la conquista se halla tan lejos de la instauración de un gobierno como el echar abajo una casa lo está del construir otra nueva en el mismo lugar. O sea, que pone un ejemplo arquitectónico para decir que la guerra no tiene nada que ver con la constitutio de un Estado y por supuesto del gobierno que se organice en torno a ese Estado. Bueno, el libro o este capítulo, que es el capítulo 16, pues no tiene desperdicio y naturalmente pues yo lo condeno, por así decirlo, a lo que es un libro que para nosotros es despreciable desde el punto de vista, es importante desde el punto de vista histórico, desde la perspectiva de la filosofía histórica, pero es despreciable desde este planteamiento de la filosofía, de lo que llamamos filosofía de la guerra, ¿no? Como la búsqueda de una summa belli, que es pues un tratado político-filosófico de la guerra. Bueno, y entonces pues ya nos vamos a las guerras realmente existentes. Después de haber hecho este recorrido, claro, decir que además de los tratados sobre la guerra, pues tenemos la historia política de la guerra, tenemos naturalmente los reportajes de guerra, tenemos pues las memorias de personajes que han, por ejemplo, las memorias de Churchill sobre la Segunda Guerra Mundial, o las memorias de hazañas sobre la Guerra Civil, y así sucesivamente, ¿no? Y tenemos luego pues historias como la de Tucídides respecto a la guerra del Peloponeso, tenemos luego biografías, claro, por supuesto, semblanzas, ¿verdad? Y todo eso, un género riquísimo que es el que tendremos en cuenta en esa clase en esa lección de gnoseología de la guerra. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer un recorrido, y para ello pues me voy a hacer servir de ese globo terráqueo, de las guerras que realmente existentes en el presente. Y luego pues en la última sesión trataremos de concatenar estas guerras realmente existentes del presente con el pasado inmediato, y entonces pues eso, defender la tesis de lo que es pues eso, una causalidad histórica, una teoría materialista de la causalidad, con continuidades, discontinuidades, con líneas que unas veces se encuentran, otras se alejan, y bueno, pues una teoría materialista de los conflictos armados. Bueno.